Bueno chicos, les voy a mandar este video para que se orienten los que están un poco perdidos con el tema del trabajo final, ¿no? Ustedes van a recibir una función. Yo tomé una de las que ya fueron presentadas, o sea que esta ya no se puede volver a presentar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en toda función siempre vamos a determinar primero el dominio. Como es una función polinómica, recordamos que el dominio son los valores que puede tomar nuestra variable x. Acuérdense que esto es una cuenta, ¿no? Donde yo le voy dando valores a la x y voy obteniendo valores de y. Entonces, ese valor de y es el resultado, está en función de x. Por eso decir f de x es lo mismo que decir y, ¿no es cierto? Entonces yo le doy un valor, por ejemplo 0, y me da 2. Le doy un 1 y me va a dar 1 al cubo menos 3 es menos 2 más 2 es 0. Bueno, y así voy dándole todos los valores que quiera. El dominio tiene que ver justamente con esos valores que le puedo dar a la función. En el caso de una función polinómica son todos los reales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora del conjunto de ceros. Son los valores para los cuales esta cuenta da 0. Sin querer, uno ya lo descubrimos. Fíjense, acá en esta tablita que hice yo le di valor 1 y dio 0. Eso quiere decir que una de mis raíces es 1. Vamos a hacer cuenta que yo no la encontré. Vamos a borrarla de aquí. No la encontré. Entonces, ¿quién me va a ayudar a averiguar qué valores hacen que esta cuenta dé 0? Es resolver esta ecuación, ¿sí? Entonces, primer paso, aplicamos el teorema de Gauss. Gauss es el que nos decía que teníamos que pensar los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal, que en este caso es 1, para tener las posibles raíces. Entonces nosotros elegimos, a ver, los divisores de 2 es el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, ya con esos tenemos bastante como para probar, ¿no? Y luego sí viene el segundo paso, que es aplicar la regla de Ruffini. Muchos van directo a Ruffini, funciona, pero no es lo correcto. Bien, entonces, Ruffini, ¿qué nos dice? Bueno, hacíamos esta tablita y vamos a poner el 1 que sabemos que va a dar. Vamos probando, ¿no? La idea es que nosotros, a ver, lo que dice Gauss es cualquiera de estos valores, al reemplazarlos en la x, vas a lograr el que dé 0. Nosotros descubrimos que con 1 la cuenta da 0. Entonces ya tenemos nuestra primer raíz. Este va a ser x1, ¿sí? Sabemos muy bien qué significa x1. Son los valores donde nuestra función va a cortar al eje x. ¿De acuerdo? Es decir, ya tenemos nuestra primer raíz que está en el 1, acá, sobre el eje x. Ese es el primer dato que acabamos de encontrar. Muy bien, esto es de quinto año, ¿sí? Así que esto ya lo deberían saber. Bien, y acá que ponemos el 1, que es el coeficiente principal. Luego voy a poner un 0, porque x al cuadrado no está. Ven, pasa de x al cubo a x a la 1, o sea que x al cuadrado no está, por eso pongo un 0. Después menos 3 y después 2. Y vamos haciendo las cuentas. Este baja automáticamente. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y acá nos da 0 de resto, que es lo que tiene que pasar, ¿sí? Para que esté correcto. Con esto que nos queda, vamos a bajar un grado al polinomio original. Es decir, era de grado 3, ahora es de grado 2. Ese 1 no hace falta. Vamos a borrarlo. Ya estamos en sexto año. Bien, vamos a borrar esto también. Bien, y ahora sí, con esta fórmula, con esta ecuación que me quedó de segundo grado, sí puedo aplicar la otra estrategia o el otro recurso que aprendimos en la secundaria, que es la resolvente. Con esa resolvente voy a encontrar las otras dos raíces. Hagámoslas juntas. Sabemos que b es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Hay calculadoras que lo hacen, ¿sí? Esto me va a quedar 1 más 8 es 9, la raíz de 9 es 3, 1 más 3 dividido 2 por un lado y menos 1 menos 3 dividido 2 por el otro lado. Entonces esto me da 1 y esto me da menos 2. Acá tengo entonces x2 y x3, ¿de acuerdo? Bien, entonces fíjense que coincide con la que ya teníamos, o sea, nuestra x2 coincide con nuestra x1. ¿Ven que es la misma? Es 1. Entonces, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan del orden de multiplicidad? Significaba que allí la gráfica rebota.
Bien, en esa raíz. Y después tenemos el menos 2. Menos 1, menos 2. Por allí va a pasar nuestra función. Por el menos 2 y por el 1. ¿Qué otro valor podemos tener para graficar esta función? Sabemos que acá rebota, sabemos que tiene ordenada el origen, que acá también la calculamos, ¿no? Sin querer, que es evaluar la función en el 0. Eso da 2, o es el término independiente también. Entonces, en 1, 2, acá pasa nuestra función. Esto lo sabíamos del año pasado. ¿Cómo vamos a graficar? Bueno, el año pasado hacíamos una curva aproximada y hacíamos algo así, sabíamos que acá rebotaba, entonces graficábamos así. Pero ahora, como vamos a agregar la idea de derivada, ese punto máximo al que llegamos no va a ser aproximado. Este máximo lo vamos a averiguar con exactitud. ¿De acuerdo? Así que vamos a abrir otro Paint. Así no tenemos que borrar este. Vamos a poner los datos que ya obtuvimos para seguir trabajando con respecto a esta función. Vamos a volver a escribir la función. Vamos a hacer más grueso el lápiz, perdón. Ahí vamos. Perdón, f de x entonces era igual a x al cubo menos x más 2. Si no me equivoco, vamos a mirar por las dudas. Sí, menos 3x. Uy, perdón. Ya estoy haciendo lío. Menos 3x. Menos 3x. Bien. Bueno, entonces, para calcular ese máximo, que es el tema que nos compete en este año, ¿no? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Qué vamos a hacer? Primero ubiquemos nuestros valores que ya conocemos. Este es el eje Y, este es el eje X. Conocemos una raíz en 1. Conocemos una raíz en menos 2. Y conocemos la ordenada del origen en 2. Bueno, ¿cómo conseguimos el máximo? Primer paso, vamos a derivar la función. Entonces, si la derivamos, ¿recuerdan cómo se derivaba? Vamos a separarla en términos y es derivar cada una de las partes. Ustedes miren el video de derivación. Acá nos quedaría 3x al cuadrado menos 3 más 0. Este 0 no hace falta ponerlo, ¿no es cierto? Segundo paso, igualamos esa derivada a 0. ¿Por qué? Por el concepto de derivada, que es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo quiero que la pendiente de la recta tangente me dé 0, significa que quiero una recta que sea horizontal. Y si la recta es horizontal, que no tiene pendiente, entonces allí va a pasar un máximo o un mínimo, ¿sí? Por eso es que buscamos ese lugar donde la pendiente es 0. Eso pasa solo cuando la recta es horizontal, porque si la recta es así, por ejemplo, significa que la pendiente es positiva. Si la recta es así, significa que la pendiente es negativa. Bien, entonces igualamos la derivada a 0. Hacemos esta ecuación, como cualquier ecuación que ya sabemos hacer. El 3 pasa sumando, luego paso el otro 3 dividiendo, me va a quedar en 1, y luego pasa a la raíz. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? El módulo de x es igual a 1, quiere decir que x puede ser 1 o x puede ser menos 1. Estos son entonces los posibles máximos o mínimos en 1 y en menos 1, que es cierto, porque ¿se acuerdan que nosotros graficamos? Y acá en 1, bueno, quise cambiar el color y no se cambió. Acá en 1, la función tenía un mínimo, ¿sí? Y en el menos 1 va a tener un máximo, que es lógico, porque va a estar por acá. No sabemos exactamente dónde, pero la función va a crecer y en algún lugar por acá va a llegar a su máximo y luego va a bajar para pasar por este lugar. Entonces, ¿cómo sabemos hasta dónde llega? Bien, vamos a hacer una tabla, porque en este caso ya lo habíamos graficado y pudimos determinar el gráfico, pero ¿cuáles serían los pasos que tenemos que seguir? Vamos a hacer completo para que ustedes puedan aplicarlo a cualquier función que les toque. Recuerden igual que tienen el GeoGebra y pueden trabajar con él. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, una vez que tenemos estos posibles máximos o mínimos, los voy a reemplazar en la función original. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando reemplazo por 1, da 0. Y cuando reemplazo por menos 1, bueno, habrá que hacer la cuenta,
con menos 1 da menos 1, menos 1 más 3, más 2. Es reemplazar simplemente, ¿no? Menos 1 más 3 es 2, 2 más 2 es 4. O sea que esta cuenta va a dar 4. ¿Por qué reemplazo en la función original? Porque estoy graficando la función. A veces uno se empieza a marear acá perdón, y no sabe dónde reemplazar. Tenemos que reemplazar en la función original, que dio entonces 4. Es lógico, ¿no es cierto? Vamos a ubicar el 4 primero. Este sería el 3 y este sería el 4, supongamos. Ustedes con un ojo curricular lo van a hacer mucho más lindo. Y acá está mi máximo, ¿sí? Entonces el gráfico va a ser seguramente a pasar por ahí, en el punto 1 menos 1 0 y menos 1 4 está el máximo. Vamos a borrar eso para hacerlo más prolijo. Muy bien. En el caso de que nosotros no hayamos podido graficar, para saber si hay un máximo o un mínimo, y con esto terminamos, vamos a hacer una tablita que yo se las enseñé en clase. Primero vamos a poner otro color. En esta tablita vamos a poner esos lugares donde la función tuvo un máximo o un mínimo, siempre en orden, ¿no? Esta tablita parecida a la que hacíamos con el conjunto de positividad y negatividad. Entonces, ¿qué vamos a poner? Acá primero en las columnas vamos a poner los valores estos que encontramos al igualar la derivada a 0, en orden, menos 1 y 1. Y acá vienen, ahora va a ladrar mi perro, sepan disculpar. Acá vienen los intervalos de menos 1 a 1 y de 1 a infinito, perdón, de 1 a infinito. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que pensar es qué pasa con la derivada en esos intervalos. ¿Qué pasa con la derivada? Si yo tomo un valor de este intervalo entre menos infinito, no vieron que iba a ladrar el perro, entre menos infinito y menos 1, entre menos infinito y menos 1, ¿cuál es el valor que podemos tomar? Supongamos el menos 3. Bueno, van a ver que si reemplazamos en la derivada al menos 3, la cuenta nos da positiva, ¿sí? Acá daba 0, eran los lugares donde la derivada daba 0. Si tomamos entre menos 1 y 1, va a dar, por ejemplo, tomamos el 0, fíjense, tomémoslo, en la derivada que es esta, ¿no? Esta es la derivada. Entonces, bueno, estaba ahí escrito ahí arriba. Entonces, si reemplazamos la x por 0, nos queda menos 3, o sea que es negativo, ¿sí? Y si tomamos un valor de 1 a infinito, nos queda positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá la derivada es positiva, por lo tanto hay una recta tangente creciente. Y acá hay una decreciente. Y acá hay una creciente. Entonces es como que te lo va leyendo. Si acá crece, acá es 0 y acá decrece, entonces sin duda acá hay un máximo. Y si acá decrece y luego crece, entonces sin duda acá hay un mínimo. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que poder explicar en el trabajo que yo les pedí. Entonces, como final del trabajo, escribimos el máximo de la función, son máximos mínimos relativos, es menos 1, 4. Y el mínimo de la función es el punto 1, 0. ¿De acuerdo? Cualquier duda lo volvemos a ver, chicos. Pensé que este video ya lo había mandado.